está la pantalla agrandada? Ya. Ya, compañera. Bueno, el día de hoy me toca darles el tema de luxación de rótula y yo soy su compañera Isidoro Durán Ingrid. Vamos a empezar recordando un poquito de generalidades de la rótula. Y la rótula se clasifica como un hueso sesamoideo y es de este tipo más grande en el cuerpo humano. Pues aquí les puse una imagen en la que quería mostrarles pues o recordarles de nuevo la anatomía de la rótula, en la que vamos a ver que tiene una forma triangular y en la que podemos encontrar una base. Es como un triángulo invertido, entonces la base se encuentra superior y el vértice está inferior. La rótula se caracteriza por tener dos caras, una anterior y una posterior. La posterior es una cara articular y forma parte pues de la articulación como tal de la rodilla. Algunas características de la cara anterior es que es rugosa y en comparación con la cara posterior es lisa y es la que se articula con la tróclea femoral. También es importante decir que tiene dos bordes, uno lateral y uno medial, porque esto más adelante vamos a ver alguna clasificación y es bueno recordarlo. También como generalidades vamos a ver algunas estructuras anatómicas importantes en este tema de luxación de la rótula. Y nos vamos a referir a la tróclea femoral, forma parte importante de este padecimiento y nos va a importar sobre todo la profundidad del surco y de la pared lateral, si está elevada o no, así como porque la tróclea, y dependiendo de su configuración estructural, le va a dar estabilidad a la articulación como tal. Otra estructura importante es el aparato extensor de la rodilla, que lo constituye un estabilizador blando dinámico. Y vamos a tener que uno de los más importantes es el vasto medial oblicuo del cuádriceps, así también como todos los ligamentos que lo conforman, pero el que nos interesa aquí y el que se ve involucrado principalmente va a ser el ligamento femoropatelar medial, o también está abreviado como MPFL, y aquí está señalado en la imagen. No sé si pueden ver mi cursor, pero aquí está señalado y se ve muy bien en la imagen porque es una vista lateral. En esta otra imagen les puse más que nada los tendones que en la tibia y en el vértice de la rótula, así como el tendón del cuádriceps. También encontramos el tendón femoropatelar medial, los ligamentos cruzados anterior y posterior, y como tal la articulación de la rodilla. También quisiera recordarles un poquito de la irrigación, y la irrigación se da gracias a la anastomosis de las arterias geniculadas superiores, medias e inferiores, y sirven como suministro principal de sangre a la rótula, así como el drenaje venoso, que está dado por las venas subcutáneas de la cara anterior de la rótula, y estas van a drenar a la vena safena interna. Para hablar de su inervación, vamos a recordar que son ramas terminales del nervio cutáneo lateral y del nervio cutáneo anterior, así como el nervio sural lateral y la rama infrapatelar del nervio safeno. Bueno, como tal, destacar funciones de la rótula y
tiene muchísimas porque ayuda como punto de apoyo para aumentar el brazo de palanca del cuádriceps. Esto es lo que le da como soporte y puede llevar a cabo toda la fuerza que ejerce el músculo cuádriceps sobre esta articulación se va a ver estabilizada pues simplemente por la rótula. También otras funciones es que guía las fuerzas de todos los músculos del muslo y el tendón rotuliano. También protege la anatomía profunda de la rodilla y al tendón cuádriceps de las fuerzas de fricción. Aumenta la capacidad hacia las fuerzas de compresión del aparato extensor y la estabilidad de la articulación de la rodilla. Aproximadamente el 60% adicional de la fuerza para ganar en los últimos 15 grados de la extensión de la rodilla. Como tal, ya entrando a la patología que es la luxación de la rótula, vamos a hablar sobre su epidemiología. Y esta patología joven, ya sean adolescentes o adultos jóvenes, y ocupa el 3% de las lesiones traumáticas de rodilla. No es muy común, pero sí se presenta. Como incidencia tenemos que aparece en 7 de cada 100,000 personas, pero esto es en general a cualquier edad, pero tenemos que tener en cuenta que hay un pico de incidencia en la segunda década de la vida. Se presenta más en estas etapas. Principalmente se da en personas deportistas. Se dice que mucho se da en los futbolistas por patear el balón y pisaron mal y aplicaron mucha fuerza. Entonces, antes se creía o se decía que los hombres eran los principales afectados, pero ahora como las mujeres también ya tienen cavidad en el ámbito deportivo, pues ahora predomina un poco más el sexo femenino en este tipo de lesiones. Para que se produzca una luxación de la rótula, nos vamos a encontrar con una lista de factores predisponentes y que tenemos que tener siempre en cuenta porque a veces hay personas que no les ocurre una vez, les ha ocurrido varias veces. Rótula como el aumento del ángulo Q. Y este ángulo está representado en la imagen, se los puse ahí a un ladito. Y vamos, para medir este ángulo, tenemos que trazar una serie de líneas. En la primera, en la línea que está verde, se traza a partir de la espina ilíaca anterosuperior y esta se va a proyectar hacia el centro de rótula. La siguiente línea que aparece en rojo, esa la vamos a obtener a partir del centro de la rótula y la vamos a proyectar hacia la tuberosidad anterior de la tibia. Y es así como vamos a medir entre estas dos líneas el ángulo que se forma. Vamos a tener que el ángulo normal para los hombres va de los 10 a los 15 grados y para las mujeres de 10 a 19 grados. También otro factor predisponente es la rotación tibial externa excesiva, así como el genus valgus. Y aquí tenemos que tomar en cuenta que una mujer está más predisponente a tener genus valgus y eso también la va a hacer más predisponente a tener luxaciones. Como las mujeres tenemos la cadera más ancha, pues entonces este ángulo se ve distorsionado y entonces nos predispone a tener un genus valgus. Otro factor predisponente es la rotación interna del fémur, una alta, la cavidad troclear insuficiente del cóndilo lateral, una atrofia del vasto medial,
insuficiencia de los ligamentos patelofemorales mediales, un genus rectubatum y una hipermotilidad patelar. Todos estos factores predisponentes van a conllevar a un aumento de la desviación del valgo y la rotación externa de la rodilla, y todo ello va a hacer que se pueda presentar una lesión más fácil, con una fuerza pues grande, y lo va a poder predisponer a la luxación de la rótula. Uno de los factores predisponentes que también se encuentran es la displasia de rótulas, pero en este caso, cuando hablamos de displasia de la rótula, no nos referimos, como alguien podría pensar, como a cáncer, una de estas situaciones que predisponen a un tipo de cáncer o que hay modificación del tejido. Más bien nos referimos de displasia a un desarrollo anormal en el que se ve afectado la forma y la función de la rótula. Entonces, para saber si una persona tiene una displasia de rótula, pues se han descrito ya diferentes tipos. Tenemos aquí una descripción de Weber en la que nos muestra diferentes tipos de rótulas, y según el tipo y la morfología que tiene, pues lo va a hacer más predisponente a tener alguno de estas lesiones. En el tipo 1 se encuentra la cara medial y lateral, son completamente iguales o lo más parecido, pero este tipo de rótula solamente la tiene el 10% de la población. El tipo 2, la cara medial, este es el principal tipo de rótula que tiene la población en general y se encuentra en un 65%. El tipo 3, en este tipo la cara medial es más pequeña y convexa, y este tipo de rótula aparece en un 27% de la población. El tipo 4, la cara medial está ausente o casi ausente, casi no se nota. Y por último también hay un tipo 5 que es la configuración de Jagger-Hood, la cara medial, y no tiene cresta central y existe subluxación lateral. Esta podríamos decir que es la más grave. Y como dato, entre más va aumentando el tipo, mayor es el riesgo de que exista la posibilidad de una luxación de rótula. Es por eso que al inicio les recordaba cómo estaba conformada la rótula, pero vemos que realmente la mayoría de personas está en un tipo 2. Aquí les puse otra tabla de factores que favorecen a la luxación, y en este caso la divide en factores óseos y factores de partes blandas. Como factor de rótula, la lateralización de la tibia, el genus valgo, anteversión femoral, torsión de la tibia, pero de tipo externa, subastralgia varizada y tibia vara. Y los factores de partes blandas se encuentra la patela alta, la hiperlaxitud ligamentosa, la retracción del retináculo lateral, hipoplasia del fascículo oblicuo del vasto medial y rótula del ligamento. Esta última es una de las más importantes y que tenemos que tener cuidado, porque para el tratamiento pues se tiene que reparar el ligamento, y el principal que se ve afectado aquí es el femoropatelar medial. Ahora bien, vamos a hablar del mecanismo de producción, y este tipo de lesión se va a causar por movimientos de rotaciones asociados simultáneamente a la contracción del cuádriceps.
los pacientes que tienen factores predisponentes, pues va a ser más fácil y va a ser con una carga de fuerza tal vez un poco menor que una persona normal. Entonces, algo que siempre se va a encontrar es una torsión de la rodilla y flexión, además de estar en tipo valgo. También esta fuerza puede ser de tipo directa, lateralización de la rótula, y entonces va a provocar que se salga de su lugar normal. Aquí en la imagen, no sé si logran notar, no se ve muy bien, pero se ve que la rótula se ha desplazado mucho y se encuentra lateral. Y esta persona pues se dedica al deporte, entonces puede que tenga ya factores predisponentes por su ocupación. También vamos a comentar que existen tres tipos de luxación. Una lateral, que es la más común y de la que se está basando la exposición, pero también se encuentra la medial y la intraarticular. En la luxación lateral es la más frecuente, como les dije, y esta se lleva a cabo por la rotación interna forzada del fémur sobre la tibia fija en el suelo en rotación externa, y la rodilla se encuentra en flexión. En estos pacientes que sufren este tipo de luxación van a sentir que la rótula se desplaza de su sitio, además de que se ve una deformidad evidente. Esto los va a llevar a contraer el cuádriceps de que algunos pacientes se reduzca por sí sola con solo contraerlo, y esta luxación va a regresar o se va a reducir espontáneamente, pero hay otros tipos en los que no los hace. La inestabilidad medial, esta es muy rara y es principalmente de tipo iatrogénica, congénita o traumática asociada a atrofia del cuádriceps. La luxación intraarticular, esta es más rara que la medial, y esta es muy poco frecuente y se asocia más a los adolescentes varones. Se produce por abulsión de la rótula desde el tendón del cuádriceps con la rotación de la rótula alrededor del eje horizontal, y de forma que el polo proximal se sitúa en la escotadura intercondilia. Entonces vamos a ver que en estas luxaciones es frecuente el derrame articular hemartrósico con desgarro de los estabilizadores del retináculo medial. Entonces tenemos que siempre pensar que si la articulación está inflamada y se ve muy grande, la lesión tal vez fue muy fuerte y probablemente nos encontremos con una hemartrosis. Además de que el ligamento patelofemoral medial es el principal estabilizador pasivo y es el que se encuentra principalmente afectado en este tipo de lesiones. Y tenemos que el porcentaje de los casos que se asocian a fracturas osteocondrales es del 5%. Entonces, cuando vemos de rótula, hay posibilidad de que también se encuentre asociado a una fractura osteocondral. Entonces hay que tomar en cuenta esto, porque no podemos dejar al paciente así con su fractura. Vamos a ver que el paciente, cuando se encuentra en la agudización de la luxación, pues se va a caer al suelo porque pierde la estabilidad. Este cuadro se caracteriza porque se encuentra con un dolor muy fuerte y va a predominar mientras la rótula esté luxada. También vamos a ver una notable deformidad en la luxación, y se puede notar realmente cómo se ve la forma anatómica de la rótula y está desplazada a un lado.
así como también vamos a ver que el paciente va a tomar una actitud antiálgica y esta actitud antiálgica principalmente es inflexión. A la exploración física vamos a ver que, como les comentaba hace rato, pues la mayoría de los casos se reducen espontáneamente y va a depender de las personas y de los factores de riesgo que tengan, pero también eso es lo que facilita un poquito pues la reducción también de los casos en los que no se hace espontáneamente. El 20% de estos casos sí necesitan que un especialista, que al personal médico ayude a la reducción. La hemartrosis se presenta como segunda causa traumática. Entonces hay que tener en cuenta que como en la imagen que les muestro aquí, pues habla de una probable hemartrosis. Y en este caso, pues tenemos que tomar medidas terapéuticas para esto. Podríamos drenarlo. Y esta hemartrosis se da debido a la lesión de las estructuras estabilizadoras y por posible lesión osteocondral. Entonces, si tenemos una hemartrosis, hay que tomar en cuenta otro tipo de lesiones, principalmente la osteocondral. Para el diagnóstico, pues ya vimos que el paciente va a referir dolor intenso localizado en el lado medial y él se va a encontrar en posición de flexión porque esa actitud o esa posición le ayuda a minorizar un poquito el dolor. A la inspección nosotros vamos a encontrar un aumento de volumen marcado, especialmente del retináculo medial, al igual que la limitación marcada de la movilidad. Nosotros cuando veamos a un paciente, él se va a dar cuenta de lo que le pasó, entonces va a referir la luxación del lado medial y esto es porque probablemente esté afectado el ligamento patelofemoral medial y va a haber un desplazamiento lateral de la rótula, el cóndilo femoral medial sea más prominente. Aquí de nuevo es importante medir el ángulo Q porque esto nos ayudará a saber si el paciente está predispuesto a este tipo de lesiones. A la palpación vamos a constatar la posición anormal de la rótula. En caso de acudir el paciente con la luxación, además del dolor, el paciente pues se va a dar cuenta, a menos que ya haya mucha inflamación, puede ser que no lo note o que esté confundido, pero nosotros lo podemos ver con solo la inspección y entonces lo vamos a confirmar igualmente a la palpación. Aquí podemos aplicar una maniobra que se llama la maniobra de Fairbank o mejor conocida como aprehensión. La prueba de aprehensión consiste en que el paciente esté en decúbito dorsal o supino con la rodilla flexionada entre 30 y 45 grados. El explorador va a empujar la rótula lentamente hacia el exterior y cuando nosotros intentemos hacer esto, empujar la rótula, pues va a aumentar la ansiedad al paciente porque él siente mucho dolor. Entonces, si esta va a ser positiva cuando el paciente refiera dolor y pues aumente su ansiedad porque nosotros vamos a manipular la rótula. En los estudios de imagen, primero lo más recomendable es iniciar por las radiografías y aquí vamos a tener 3 tipos de vistas que nos van a servir para valorar a estos pacientes. En esto se encuentra la vista AP, la lateral y la axial. En la vista AP nos va a permitir observar la configuración de la rótula. En la vista lateral nos permite determinar la altura de la rótula, la presencia de fracturas y los cambios osteoartríticos de la articulación. Aquí, cuando tenemos una
una radiografía lateral, podemos calcular la altura. Aquí les puse que nos ayuda a calcular la altura, y esta es la mejor vista para calcular la altura de la rótula, que si recuerdan al inicio es un factor predisponente. Entonces tenemos varios mecanismos por los que podemos calcular la altura de la rótula, y aquí les muestro tres. El Brumesant, esta con una raya lateral vamos a tener la rodilla en 30 grados de flexión, y se traza la línea por la escotadura intercondilia, y el borde inferior de la rótula debe tocar esa línea, entonces será normal. Otro método puede ser el Insal-Salvati, y este toma en cuenta el anterior. Entonces, este es bueno porque valora el grado de magnitud de la radiografía y la variación de los grados de flexión de ambas rodillas. Y esta medición es una medición entre la longitud del tendón rotuliano y la rótula. Y lo normal va a ser que este mida de 0.02 con una variación de 0.13. También tenemos otro método que podemos utilizar, y este método es el índice Blackburn y Pearl, y este va a tener una proporción de 1:1 con más o menos 20%. Este se dice que es más efectivo que el Insal y Salvati. Aquí encontré una radiografía de cómo podemos medir la altura de la rótula. También en la exploración podemos hacer podemos pedir al paciente que esté sentada, y le vamos a pedir que la pierna la estire. Entonces podemos ver desde la exploración si la rótula se ve anómala y alta a la normalidad, pero lo ideal sería usar las radiografías. También está la vista axial, y en esta vista axial nos va a permitir determinar la presencia de fracturas osteocondrales. Esta es la mejor vista para si nosotros sospechamos de fracturas y que también debemos descartarlas, pues esta es la vista que debemos tomar en cuenta. Vamos a ver también la posición de la rótula con respecto a la tróclea, lo cual es muy importante para la evaluación de las afecciones patelofemorales. Y vamos a ver que en también hay varios ángulos que debemos medir en este tipo de vista. Entre ellos está el ángulo del surco, el ángulo de congruencia, el ángulo patelofemoral lateral y el índice patelar. Aquí les describo cada uno de ellos, y vamos a ver que el ángulo del surco son dos líneas que se originan en el borde anterior de ambos cóndilos, medial y lateral. En donde con estas líneas se mide el ángulo, y generalmente es de 138 más menos 6 grados. En incongruencia patelofemoral aumenta significativamente. Entonces aquí vemos cómo se trazan estas líneas en la primera imagen, que corresponde al ángulo del surco, y pues se va a medir este ángulo de los dos cóndilos. El ángulo de congruencia, tiene como referencia el ángulo del surco, y debe considerarse punto cero como la mitad del ángulo, que dividiendo del mismo en dos. Por ejemplo, tenemos el de arriba, el ángulo del surco, y en ese nos vamos a basar. Entonces vamos a trazar nuestro punto cero pasando por la mitad de la rótula, y aquí se va a formar un ángulo conocido como el de congruencia, que generalmente es menor de 6 grados. Cuando el ángulo es mediano
el valor es negativo y cuando se localiza lateralmente al mismo, el valor es positivo. Si existe incongruencia, el valor del ángulo se acerca a cero o se hace positivo. El ángulo patelofemoral lateral está formado por dos líneas, una línea intercondilar y otra que pasa por el borde lateral de la rótula. Normalmente este ángulo debe abrirse lateralmente. Y aquí está representado también con la imagen cómo podemos medir este ángulo. Y ahora el índice patelar, va a medir la distancia M, que es medial, y la distancia M va a ser medida a partir de dos puntos, los puntos más cercanos de la rótula y el cóndilo medial. Y también vamos a usar el punto L, y se va a medir de dos puntos entre la rótula y el cóndilo, pero ahora va a ser el lateral. Posteriormente vamos a calcular la proporción del punto ML y tiene que ser menor o igual a 1.6. También vamos a ver que hay diferentes proyecciones axiales y esto va a depender de las necesidades o lo que queremos explorar. Por ejemplo, uno que se encuentra con la rodilla flexionada a 55 grados es la proyección de Hoogston, y permite medir el ángulo del surco y el índice rotuliano. Estos van muy de la mano con los anteriores y nos van a ayudar a medir estos ángulos. También existe otra proyección que se llama la proyección de Merchant, y en esta proyección la rodilla se encuentra flexionada a 45 grados. Esta proyección nos va a permitir medir el ángulo del surco y el ángulo de congruencia. Otra proyección que tenemos en las tipos axiales es la proyección de Laurent. En esta la rodilla se va a encontrar flexionada a 20 grados y va a permitir medir el índice patelofemoral y el ángulo patelofemoral. También nosotros nos podemos valer del uso de la tomografía axial computarizada, y vamos a ver que tiene muchas ventajas. Una de ellas es que la TAC es muy útil para determinar la incongruencia patelofemoral. También otra ventaja es que a comparación de la radiografía simple, esta no se distorsiona. También va a tener puntos de referencia más exactos para realizar las mediciones y nos permite identificar más claramente la lateralización del tubérculo tibial, midiendo la distancia entre este tubérculo y el surco troclear. Ahora, hablando un poquito sobre la luxación recidivante, la TAC permitir valorar los factores de riesgo de recurrencia. Por ejemplo, la anteversión femoral, la torsión tibia y la displasia troclear. Otro método de imagen que podemos hacer uso de él es la resonancia magnética nuclear, que permite detectar las lesiones de las partes blandas, especialmente las del retináculo medial de la rodilla, y también podemos ver los daños de la superficie articular. El tratamiento de la luxación se va a dividir en dos: el tratamiento quirúrgico y el tratamiento convencional. Primero que nada vamos a administrar analgesia o pseudoanalgesia para llevar a cabo la reducción. No podemos dejar así al paciente y tenemos que reducir si no ha reducido espontáneamente, porque la mayoría de los casos sí lo hace. Y esto se va a llevar a cabo por mecanismos de extensión progresiva de la extremidad mientras se empuja medialmente la rótula. En el caso de presentar derrame articular, se puede realizar la artrocentesis para aliviar los síntomas y facilitar la exploración física y radiológica. Aquí en la imagen les muestra cómo debe realizarse la reducción de la luxación.
y se ve la maniobra. Al inicio el paciente va a tener nada la pierna, pero nosotros tenemos gradualmente extendiéndola, y esto va a llevar a que la rótula, con ayuda de nuestras manos, llegar a la posición que pertenece. El tratamiento se basa en la inmovilización compresiva, y esta va a tener una duración de 6 a 8 semanas. Puede ser por medio de un yeso o ortesis con rodilla en extensión. Si vemos que el paciente tiene hemartrosis, pues vamos a aliviar el dolor y aspirando la articulación, y después de eso se va a inmovilizar por un periodo que puede durar de 2 a 4 semanas. También le debemos pedir al paciente que camine con carga según su tolerancia. Puede que algunos pacientes usen muletas, y le vamos a pedir que no esté sin movimiento, porque eso puede ser un factor predisponente a que se vuelva a presentar una luxación de la rótula. Tenemos que ejercitar los músculos, y por ello le debemos pedir la deambulación. También saber que se tienen que realizar ejercicios isométricos durante la inmovilización. En el tiempo que dure la inmovilización, tenemos que pedir al paciente que realice algunos ejercicios para tonificar la musculatura y no permitir que haya una atrofia de los músculos. Esta puede iniciarse inmediatamente después de retirar el vendaje, y podemos ir progresando los ejercicios conforme vaya progresando el tratamiento. Algunos ejercicios que se indican son los de cadena cerrada, que este tipo de ejercicios lo que nos indican es que los miembros no se van a mover, no van a tener tanta movilidad, pero sí se van a contraer los músculos, y entonces va a ayudar al refortalecimiento de la musculatura, así como movilidad pasiva. Los objetivos del tratamiento rehabilitador son restablecer el rango articular completo, como de flexoextensión, y también otro objetivo es establecer el cuádriceps para restablecer el dinámico de la rótula. Entonces es por ello que se llevan a cabo todos los ejercicios y todas estas medidas para que los músculos se encuentren adecuados y pueda volver a retomar su función. También tenemos un tratamiento quirúrgico. Para el tratamiento quirúrgico tenemos un tipo de indicaciones. Entonces vamos a ver que un paciente con presencia de fractura osteocondral es candidato a la cirugía. También el desgarro sustancial de los estabilizadores mediales de la rótula, la subluxación lateral de la rodilla afectada al compararla con la del otro lado, siendo esta normal. La presencia de una segunda subluxación. Esto es importante si el paciente ya tiene varios antecedentes de luxaciones, pues entonces lo que le conviene más a él, y si tiene factores que lo predisponen a este tipo de luxación, pues entonces lo más recomendable es el tratamiento quirúrgico. También los pacientes que no mejoran con el tratamiento de rehabilitación, y los pacientes atletas de alto rendimiento, porque lo que queremos es evitar las futuras recidivas y que vuelvan a tener este tipo de luxaciones. Entonces, si los pacientes están predispuestos a sufrirlo severamente o lo han sufrido, vamos a optar por un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico consiste en realizar la reparación de los estabilizadores mediales de la rodilla, donde se desempeña un papel muy importante los ligamentos del retináculo medial y el músculo oblicuo medial. Primeramente se debe realizar una evaluación anacópica detallada de la articulación
para detectar fracturas de tipo osteocondral y luego se procede a la reparación de estas estructuras. Puede ser una cirugía abierta o artroscópica, según se trate del tamaño y la localización de la lesión. En episodios de luxaciones recidivantes vamos a tener cirugías selectivas para corregir el factor que lo favorece o que lo predispone, ya sea una reconstrucción del ligamento femoropatelar medial o una osteotomía de descenso, así como también podría ser una medialización de la tuberosidad tibial anterior. En caso de que la reparación término-terminal no sea disponible, se opta por usar otras técnicas reconstructivas. Es el caso de usar otros tendones como el tendón semitendinoso, el tendón del cuádriceps o utilizar una pequeña parte del tendón rotuliano, tejido perióstico del lado medial de la rótula, y se sutura el extremo dañado de la estructura estabilizadora mediales. Perdón. Estas técnicas deben ser utilizadas cuando el paciente presenta más de 2 episodios de luxación o cuando la medición de la tuberosidad anterior de la tibia por TAC o resonancia magnética nuclear es menor de 20 milímetros. Aquí al final les puse un algoritmo para nosotros guiarnos y saber si vamos a usar un tratamiento quirúrgico o no quirúrgico. Inicia el algoritmo pues con un paciente que se encuentra con una luxación aguda de la rótula. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es hacer la exploración física y estudios de imagen como la radiografía, en la que vamos a medir todos los parámetros que ya vimos anteriormente. Entonces, la radiografía también nos va a servir para descartar si hay una fractura o una lesión osteocondral. Entonces, en caso de que sí haya fractura, pues definitivamente el tratamiento será quirúrgico. En caso de que no hubiera fractura, vamos a cerciorarnos si hay hemartrosis. Si no hay hemartrosis, vamos a empezar a tratar con inmovilización de 3 a 6 semanas y la rehabilitación. En que haya hemartrosis, vamos a usar la resonancia magnética para valorar afectación articular. Y si hay una lesión osteocondral, pues el tratamiento será quirúrgico. Como complicaciones de la luxación de la rótula, vamos a tener que es muy común que hayan recidivas de la luxación y el riesgo es mayor en los pacientes menores de 20 años después del primer episodio. Si un paciente empezó muy chico con este tipo de luxaciones, es muy probable que siga teniendo recidivas porque tiene factores que lo predisponen a esto. Y esto es una indicación para la intervención quirúrgica. Otra complicación es la pérdida de movilidad de la rodilla. Esta se puede presentar como resultado de una inmovilización prolongada y la intervención quirúrgica puede dar lugar a las adherencias con la consiguiente artrofibrosis. Esto indica la necesidad de realizar fisioterapia intensa para aumentar el tono del cuádriceps y mantener una alineación de la rótula y la movilidad de la rodilla. Es por eso que es importante recalcar al paciente que a pesar de que se tenga inmovilizado, pues va a tratar de hacer este tipo de ejercicios, primero isométricos y que no conlleven a mucho esfuerzo, pero que no se pierda el tono del músculo. Otra complicación es el dolor patelofemoral, que puede ser resultado de la rotura del retináculo en el momento de la luxación o de la existencia de lesiones condrales. Y eso sería todo.
Muy bien, Isidoro Durán. ¿Tienen alguna pregunta alguien de sus compañeros? Tú, Fernanda, ¿tienes pregunta? Despiértate, ya me nació. ¿Yo, doctor? ¿Fernanda Díaz? Sí, tú. No, Sí. no tengo ninguna pregunta. ¿No? ¿Por qué se les luxa más a las mujeres que a los hombres la rótula? Mencionaba la compañera que era por la cadera. Tendemos más a desarrollar un valgus valgus. Ok, Guarneros, Rubén. Oye, ¿qué tendría que ver la tróclea femoral con esto? Disculpe, no puedo contestar. Estabas durmiendo. Centeno, Andrea Centeno. Los pacientes con luxación de rótula recidivante, ¿qué papel juega ahí la tróclea femoral? No recuerdo qué dijo la compañera, doctor. Ok. Bueno, pues el manejo de los pacientes con luxación de rótula tiene dos vertientes. De manera inicial, si es una luxación primaria, pues la tienen que reducir. Afortunadamente se reduce muy fácil. Como ella presentó en un dibujo, solamente haces con la rodilla en flexión vas haciendo una pequeña extensión y la vas empujando y solita entra. Y muchas veces ya llega a urgencias ya en su lugar. Te dice el paciente que se le luxó y pues bueno, uno le cree, pero al llegar a urgencias ya está en su lugar. Se reduce bastante fácil, pero a veces también se luxa bastante fácil. Entonces hay que checar por qué se luxa y hay que hacer estudios de imagenología, radiografías, tomografías, resonancias y ver qué es lo que lo está causando. Y ya el tratamiento de una inestabilidad patelofemoral va a depender de las anomalías que presente el paciente. Si no tiene anomalías óseas, si tiene una buena patela, tiene un ángulo de la tróclea femoral, entonces podemos manejarle partes blandas. Acuérdense que se va hacia la luxación, en más del 90% son hacia la lateral. Entonces lo que tienes que hacer es reforzar la parte medial, lo que ella decía del complejo ligamentario medial. ¿Y qué se hace? Pues se hace una aplicatura de la cápsula, se hacen unas plastías con injertos tendinosos del mismo paciente, todo con la finalidad de jalar la rótula hacia la parte medial. Y el retináculo lateral, por artroscopía. Y bueno, si ya tuviera alguna anomalía ósea, entonces le tienes que hacer una trocleoplastía, que es hacer un surco en esa troclea plana, hacer un surco para que sirva de tope, para que no se luxe. Sí, bueno, muy bien. Nos vemos mañana. ¿Y qué tema vamos a ver mañana? Toca lesión del ligamento anterior cruzado, doctor. Ok, es un buen tema. Nos vemos mañana. Estudien. Hasta luego, doctor.